Ahora, siendo más concretos, según tu análisis, ¿quiénes crees que tienen más posibilidades de pasar a un balotaje? Mira, Ya viendo, tenemos 5 candidatos que están ahí en esta balota. yo ¿Qué te diría que consideras? sí, las encuestas reflejan, yo sí tiendo a pensar ¿Tú que las crees en las encuestas encuestas? también. Mira, yo tiendo a pensar, yo soy sociólogo, trabajamos mucho con estadísticas y con encuestas. Quiero pensar que están bien hechas y si están bien hechas y no hay ningún sesgo, deben reflejar la realidad, ¿no? Entonces, Ujú. bajo esa premisa, yo te diría que evidentemente el ingeniero López Aliaga me parece que es uno de los candidatos de más fuerza, lo reflejan todas las encuestas. Debería estar en la segunda vuelta, probablemente. No tanto así, la señora Fujimori, yo creo que tiene un bastión electoral fuerte, digamos, hereda del padre y de la, digamos, Fuerza Popular, es un partido que ha tenido continuidad en los últimos años, tiene una votación, pero no necesariamente yo aseguraría que pasa a segunda vuelta. Yo pondría el acento, por ejemplo, en algunos otros candidatos. Me parece, aunque no es necesariamente mi simpatía, que el ingeniero López Chao podría captar una votación que aparece oculta de las izquierdas, la Porque votación él que está en quinto, ¿no? Ahorita, él está en quinto, más o menos. pero sin embargo, si las izquierdas ven que sus otros candidatos, llámese Atencio, llámese Sánchez, etcétera, Se unan. no tienen posibilidad, entonces van Ujú. a tender a votar por López Chao para que pase a la segunda vuelta. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio que es Análisis en Democracia, en nuestro canal Democracia Latam, que los invito a suscribirse a todos los interesados en aprender y saber un poquito más de la democracia peruana y también digamos, a entender cómo se están dando las elecciones en Perú, que son el día 12 de abril, domingo 12 de abril del año 2026. 36 partidos políticos, 36 planchas presidenciales, muchos candidatos para diputados, muchos candidatos para los senados, tanto el regional como el Senado nacional, parlamentarios andinos, y quizás Perú sea uno de los países que mayor polarización tenga, digamos, en su instancia democrática y de representación, ya que, como digo, tenemos 36 partidos que están en competición. Y esta noche nos acompaña en este primer programa Carlos Pando, él es sociólogo, él ha sido director de la OPSI, que es la Oficina de Cooperación Internacional, es catedrático también y tiene un largo caminar en el análisis político en diferentes medios. Actualmente está en algunos medios también de cable, me parece. Ha escrito columnas en Expreso, por ejemplo, en el medio, en el suplemento Contrapoder y en otros medios en el cual él ha expresado su análisis de la coyuntura peruana. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto en saludarte nuevamente y bienvenido acá a Análisis en Democracia. Muchísimas gracias por la invitación, Aldo. Es una satisfacción, además, ver que nuevamente Democracia está en actividad y eso me satisface mucho. Hemos colaborado con ustedes y encantado de seguir colaborando. Muchas gracias, Carlos. Y la verdad es una coyuntura especial la que tenemos hoy en día, ya que como dentro de la introducción que hacía, tenemos una elección con muchos candidatos, ¿no? Candidatos que vienen de diferentes tipos de, digamos, visiones, ya no le llamemos ideologías, sino diferentes visiones que, digamos, tienen propuestas parecidas muchos, otros no, y otros, digamos que tienen propuestas muy, muy, muy al extremo también. ¿Cómo calificarías este momento electoral ahorita? Ahorita que hace hoy día ha salido una encuesta, o ayer me parece, que el candidato que está arriba es el candidato López Aliaga con 12% y el 8% lo tiene Fujimori. Sin embargo, para muchos especialistas ya están llegando a su techo. ¿Cómo calificas tú desde tu análisis este momento electoral? O Mira, sí, electoral. bueno, primero subrayar lo que tú has señalado, es sui generis, es una cosa, digamos, particular, singular del Perú, tener tantas listas parlamentarias y tantas planchas presidenciales, ¿no es cierto?
Eso es fruto de la reforma que se instauró en época del presidente Vizcarra y hay que decirlo con justicia, de las algunas reformas a su vez que hicieron sucesivamente los parlamentos que vinieron. Entonces, esta reforma inicial ha sido un poco trastocada, pero finalmente ha dado como resultado esta apertura de muchas posibilidades de partidos, que tengamos esa amplitud, ese espectro tan grande, como dices tú, absolutamente disperso. Yo coincido contigo, ya no responden necesariamente a ideologías o doctrinas, sino a pragmatismos, a veces a vientres de alquiler, a veces resulta utilitarios en función de un clan familiar, etcétera. Hay pocos partidos que reflejan todavía ideología, doctrina u organización, muy pocos. Entonces, tenemos una elección en ese sentido complicada y compleja. Aunque hay un tema que creo que después podemos seguir hablando, es el tema de la valla electoral, ¿no? Yo creo que el tema de la valla electoral sí va a tender, paradójicamente a algunos no les gusta, va a tender a reordenar el escenario político, porque no todos van a pasar la valla electoral, muy pocos van a Claro, pasar la valla sí, sí, electoral y sí, es entonces cierto. vas a tener un parlamento con menos fuerzas políticas. Quizás no tan representativo como debería ser, pero te da un clima de necesidad de entendimiento entre fuerzas políticas que pasen la valla, ¿no? Entonces podemos hablar de un momento atomizado, un momento totalmente quebrado de, digamos, de nuestro sistema de democracia directa, ¿no? Tantos Ciertamente, partidos, ciertamente no hay un sistema de partidos como tal, ¿no? Mira, sin ir lejos, ¿no? Que solamente de concepto. tú eres un estudioso del tema de América Latina y hasta da Claro, envidia a Bolivia, ¿no es cierto? O sea, Bolivia tuvo, sí, creo, 7, 8 listas y reflejaban un espectro político más o menos identificable. O sea, Evo y habían 2 listas o 3 favorables a Evo, había un centro izquierda, había un centro derecha, había una derecha más ultra. Y al final la centro derecha fue la que ganó. Pero eso es sí, lo normal en la mayoría de países del mundo, ¿no? Porque así el electorado se orienta por tendencias. Pero sí, sí, es nosotros, cierto. en verdad, no tenemos claridad de tendencias y eso es complicado para un país, ¿no? Porque Sí, las tendencias no son una abstracción, sino reflejan programas, ¿no? Reflejan qué cosa se va a hacer en el gobierno. claro. Ahora, siendo más concretos, según tu análisis, ¿quiénes crees que tienen más posibilidades de pasar a un balotaje? Mira, Ya viendo, tenemos 5 candidatos que están ahí en esta balota. ¿Tú yo qué te diría que consideras? sí, las encuestas reflejan, yo sí tiendo a pensar ¿Tú que las crees en las encuestas encuestas? también. Mira, yo tiendo a pensar, yo soy sociólogo, trabajamos mucho con estadísticas y con encuestas. Quiero pensar que están bien hechas y si están bien hechas y no hay ningún sesgo, deben reflejar la realidad, ¿no? Entonces, Ujú. bajo esa premisa, yo te diría que evidentemente el ingeniero López Aliaga me parece que es uno de los candidatos de más fuerza, lo reflejan todas las encuestas. Debería estar en la segunda vuelta, probablemente. No tanto así, la señora Fujimori, yo creo que tiene un bastión electoral fuerte, digamos, hereda del padre y de la, digamos, Fuerza Popular, es un partido que ha tenido continuidad en los últimos años, tiene una votación, pero no necesariamente yo aseguraría que pasa a segunda vuelta. Yo pondría el acento, por ejemplo, en algunos otros candidatos. Me parece, aunque no es necesariamente de mi simpatía, que el ingeniero López Chao podría captar una votación que aparece oculta de las izquierdas, la Porque votación él de. está en quinto, ¿no? Ahorita, él está en quinto, más o menos. Pero sin embargo, si las izquierdas ven que sus otros candidatos, llámese Atencio, llámese Sánchez, etcétera, Se unan. no tienen posibilidad, entonces van Ujú. a tender a votar por López Chao para que pase a la segunda vuelta. El famoso voto oculto, ¿no? Que puede haber también. Esa es mi opinión, ¿no? Y no Sí. sé, son acertijos sin duda los candidatos, es interesante por el rol digamos, del estilo no político del candidato Álvarez, que podría ser una sorpresa, ¿no es cierto? Podría aumentar la votación. Un pragmático, ¿no? Pragmático total, Pragmático, Álvarez. total, sí, yo no sé cuál es su programa. A veces ha dado declaraciones más a la izquierda, a veces más a la derecha. En realidad no se ubica como un referente programático, claro, pero es un Ujú. candidato muy mediático, ¿no? Que Sí, claro, es puede comediante y captar sabe mucha comunicar, votación. es cierto. Ahora, me dices tú que López Aliaga posiblemente esté en segunda vuelta, según las encuestas hasta el día de hoy. Yo Y creo viene alguien más. yo creo que López Aliaga es casi seguro, me da la impresión, contra otro de los que te menciono. Yo Ya, tengo y tenemos. expectativas, yo tendría expectativas también en que, por ejemplo, Enrique Valderrama pueda subir y tenga el voto joven, ¿no?
y pudiera claro. tratar de pasar y entrar a la fotografía. Pero vamos a ver todavía. Y es un político joven, un cuadro interesante, que bueno, lamentablemente quizás el tiempo no le alcanza porque la campaña es corta, pero Sí, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué tiene, pasa. tiene a su favor la marca, o sea, el APRA de todas Sí, maneras, fíjate, claro, fíjate cómo aparece el APRA en senadores y en diputados por la marca, por la sí, estrella. sí, 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 Pero eso Enrique puede no es ser. suficientemente conocido, entonces tiene que hacer el empate, pero en muy poco tiempo para vincular Sí, su claro. nombre con la marca, ¿no? Ahora, hemos hablado de candidatos que lleguen a segunda vuelta en presidencia. ¿Cómo vas a, o cómo vislumbras estas dos cámaras que van a llegar nuevamente, esta bicameralidad, con 60 senadores, 30 nacionales, 30 regionales por cada región, que me parece un arroz con mango, y 130 diputados? ¿Tú Mira, crees que va a ser súper fraccionado estas dos cámaras? Hemos dado al Senado casi todo el poder. Estamos hablando ya no de un presidencialismo, sino estamos hablando de un parlamentarismo un poco asolapado, ¿no? bueno, hace tiempo que está en cuestión, es un tema largo discutir, no lo vamos a ahondar ahora, quizás en Ujú. otra oportunidad, la crisis del presidencialismo en Perú, ¿no? En estos Sí, claro. últimos años, los 10 o 9 presidentes que hemos tenido reflejan una crisis del presidencialismo. Esta normalización de la vacancia, de lo que en otra parte se llama el impeachment, sin duda no es normal y no era previsible en ninguna de las constituciones peruanas, en verdad. ¿Eh? Yo creo que ha habido un exceso de manejo de esto. Pero tú me dices las bancadas. Yo creo que la valla va a poner un tamiz, aunque hay una trampa ahí también, porque vamos a tener unas representaciones parlamentarias que no reflejan lo que democráticamente votó el país. O sea, Ujú. esta tendencia va a hacer que los partidos que pasen la valla, que son los más fuertes electoralmente, vayan a tener una super representación. O sea, por decirte, sacan 20% en senadores o 20% en diputados y van a tener en el Parlamento 40 o 45% de la Cámara. Sí, más o menos Y, es es- la tendencia. y eso no es democrático en estricto, ¿no es verdad? Entonces, es verdad que eso frena la dispersión, pero de otro lado, le quita representatividad, ¿no? Estamos en un problema ahí serio yo diría hasta de diseño, electoral, ¿eh? Sí, seguramente. Y como conversaba hace un tiempo con una lista, me decía, la Constitución, un constitucionalista, la Constitución ha tenido demasiadas enmiendas, ya muy parchada está esta Constitución. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con estas nuevas dos cámaras, estos senadores Bueno, si que me van a ser, permites, las dos dime, cámaras, tú decías algo interesante, si era mucho poder. El sí, antiguo claro, el Senado, Senado, el antiguo el Senado. Senado de la del 79 ya tenía un Senado más o menos poderoso, o sea, validaba ratificaba a los embajadores, los ascensos de los generales, tenía un cierto poder, ¿no es cierto? Lo que pasa es que al Ujú. desaparecer el Senado, todos nos concentramos en el Congreso y se le quitó algunas prerrogativas que entiendo ahora va a volver a tener el Senado. Pero a mí, yo personalmente creo, Aldo, que esta, esta mirada de dos cámaras es mejor, sin duda, que tener una sola cámara. Creo que la Cámara Revisora le da mucha más seriedad a la legislación que se emite. Yo lo entiendo y también me parece que es algo adecuado. Sin embargo, a mí lo que me preocupa es la calidad del senador que va a entrar. Ah, Eso es lo que bueno, más me preocupa. ¿Por qué? sí, Porque no tenemos cuadros preparados, salvo, bueno, partidos que están regresando como el APRA, partidos también que valgan en verdades, considero que también es una escuela que es acción, perdón, el PPC que está con sí, 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 Chávara, ¿no? Dentro, ha hecho la alianza, pero es una escuela, igual que esos partidos de sí, sí, sí. antaño, que dan escuela y que pueden formar cuadros. Pero de ahí, como tú dices, son partidos mercantilistas, partidos que no, digamos, reflejan lo que Programa. dice el pueblo, ¿no? Y también no hay, digamos, entes políticos orgánicos. Todo es mercantilismo, todo es Sí. pongo por acá, Mira, saco por acá, muy, muy, caudillismo, y muy bueno, pocos, eso es muy lo que pocos, tenemos. no muy pocos cumplen lo que Duverger, este cientista político clásico, señalaba para un partido político, tres requisitos mínimos, ¿no es cierto? Ideología, Claro. programa y organización. Pues si tú Ujú. les pasas ese filtro a los partidos, hay varios que ni siquiera cumplen uno de ellos, ¿no es Sí, cierto? sí O es sea, no cierto. tienen ideología, no tienen programa y la organización es muy endeble. Sí, sí, Entonces, sí, si sí, ese es sí. el tamiz,
estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de partidos, ¿no? Sí. Y Es ya para complicado. cerrar la entrevista, Carlos, en el año 2021 se sintió ausentismo, cerca de un 40%, según las Ajá, estadísticas, de electores que no fueron a sufragar. ajá. Tenemos acá mucha gente joven que va a ir a votar este 12 de abril. Es por eso que muchos de los candidatos, casi en un 70%, están abocándose al tema de redes, mucho TikTok, mucho Instagram, mucho Facebook, ¿no? Más que ya lo tradicional que se daba antes de dar, no sé, un volante, un documento, ya no, ya todo es ahora digital. Tenemos casi podcast por todos lados. Sí, Cada día se abre un podcast nuevo. Yo creo que he sido uno de los pioneros, porque un podcast, si lo llamamos el formato es del año 19, del año 2018, no había muchos. Pero, o sea, ha cambiado totalmente la manera de comunicar al elector y el candidato ya se ha tenido que adecuar a esta juventud que lo único que sabe es consumir Internet. ¿Cómo sí. ves tú este ausentismo o crees que va a haber más interés por los jóvenes y por los no tan jóvenes en ir a votar este 2 de abril? Quizás hay algo de curiosidad. Mira, hay un dato que también puede haber distorsionado lo del año 21, que era que estábamos en la La etapa pandemia. de cierre del COVID, ¿no? De la Ujú. pandemia. Sí, sí, O sí. sea, eso hizo, yo a raíz de esta conversación que vamos a tener, estuve repasando un poco las fechas y es justamente el cierre de la etapa del COVID. Ya había vacunas, pero había mucha gente que temía, había mucha gente que no fue a votar, entre otras cosas porque temía al contagio o había tenido parientes enfermos o habían perdido algunos, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que eso podría haber inflado un poco ese 40%, pero igual, no recuerdo cuál es la tendencia histórica, tú eres más estudioso que yo, temas electorales, pero sospecho que está en 25 a 30, ¿no? El Sí, ausentismo en Perú. en verdad en el 21 ha sido tanto en elecciones municipales como en elecciones generales del 21 y el 22, me parece, Ya, que se dio esta tendencia poquito ya no tan, bueno, la gente no iba a votar, ¿no? ya. Entonces, pero en otras elecciones sí había más entusiasmo y todo esto, ¿no? Seguramente la Bueno, gente perdió la ilusión por el tema también de la corrupción y todos estos elementos externos que los medios es- de comunicación van eso es un golpeando tema, poco a eso es un poco, ¿no? tema, es un tema que tú estás señalando. En las calles no se siente que haya un clima electoral, ¿no es cierto? Sí, 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 Los sí, dos tenemos algunas décadas y entonces tú recordarás bien que en elecciones de era hace otra 10 o cosa. 20 años estábamos pues con canciones, con eslogans, hasta tarareamos Es los que ha estribillos de las cambiado. canciones, ¿no es cierto? Yo creo que ha cambiado todo ahora y todo el teatro de operaciones, por llamarlo de una manera, en términos militares, son redes sociales, es el De internet. acuerdo. Y ahí es el Entonces, mundo de los jóvenes y entonces sí, ahí mira, yo no me atrevería a pronosticar, es un acertijo. Pudiera ser que los sí, chicos, por curiosidad, inclinen la balanza, incluso puedan optar por una candidatura que no estamos viendo y que la inflen, o podría ser el desinterés y se sumen al tema del no voto, ¿no es cierto? O el voto, sí, el voto viciado también puede pasar, ¿no? Habría sí, que tener. también, también. Esperemos que no, ¿no? Porque lo que necesitamos es un presidente y una cámara, digamos, poder legislativo bien constituido, que no sea, digamos, que sea consensuado por el joven o por la persona que va a ir a votar y que no vote por cualquiera, porque candidatos Tercamente, tenemos hasta por gusto, pero necesitamos Tercamente candidatos de apostemos, calidad. como hemos conversado otras veces, Aldo, por reconstruir un sistema de partidos. Creo que Es la es lo clave. mínimo que debemos tener para una democracia consistente. Si no, vamos a seguir en lo mismo. Sí. Bueno, Carlos, yo te agradezco mucho ser el primer invitado de Análisis en Democracia. Eh, de verdad es un honor haberte tenido y poder conversar contigo estos temas. Espero tenerte más adelante en otra mesa de análisis. Y amigos, espero que hayan disfrutado y se hayan informado un poco más acerca de este proceso electoral, que es el 12 de abril, elecciones en Perú, para la gente que nos ve en otros países, en América Latina, puedan conocer un poco más cómo se está dando esta realidad de nuestro sistema electoral y cuántos partidos tenemos hoy en día, cómo están los candidatos y todo esto. Le agradezco mucho a Carlos y agradezco mucho a todos nuestros oyentes, a nuestros seguidores. No se olviden de suscribirse al canal Democracia Latam, porque van a tener no solamente este tipo de entrevistas, sino también
todos los días, de lunes a viernes, tenemos Agenda Electoral en Democracia, que es un programa en el cual entrevistamos a los candidatos, porque todos merecen ser escuchados y nosotros no discriminamos a nadie. Y también arribita de esta pantalla está el código QR del YAPE, cualquier cosa, si quieren apoyar a la producción, está ahí. Y bueno, nos despedimos hasta el otro fin de semana. Muchas gracias, Carlos, y Hasta muchas gracias, luego. amigo, por Saludos. escucharnos. Saludos. Saludos. Buenas Chao. noches desde Perú.